Hablemos ahora de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. ¿Qué significa que una ecuación diferencial sea no homogénea? Significa que Q de X debe ser distinta de 0. ¿Cómo las resolvemos estas ecuaciones? Pues hay dos métodos. El primero es el método de coeficientes indeterminados que se puede abordar a través del operador anulador o a través de superposición. Y el segundo método es el método de variación de parámetros. El método de coeficientes indeterminados está limitado a algunos tipos de funciones, no se puede utilizar para cualquier función. Ahora, ¿qué es un operador? Dado que vamos a hablar de operadores, vamos a abordar el método de coeficientes indeterminados a través del operador anulador. Necesito saber qué es un operador. Y pues no es otra cosa que un símbolo matemático que indica la realización de una operación. Por ejemplo, el símbolo más, que es la operación adición, el símbolo tercera derivada con respecto a x, que es derivar 3 veces, el símbolo nabla, que significa gradiente de derivación vectorial, o el símbolo de la integral, que significa operación integración. Los operadores se aplican a entes matemáticos y en este momento nos interesan los operadores de derivación, es decir, la derivada enésima con respecto a x, la derivada n-1 con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x y por último la primera derivada con respecto a x. Los operadores de derivación se aplican a funciones. En matemáticas es frecuente identificar a los entes que al aplicarles el operador, el resultado sea 0. De aquí que podemos definir ahora lo que es un operador anulador. Un operador anulador es aquel que al aplicarse a una función f de x se obtiene la función 0. Por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a donde a es una constante, entonces su operador anulador es la primera derivada. Vamos a comprobarlo. Derivada de la función con respecto a x es igual a derivada de a con respecto a x, y dado que a es una constante, entonces su derivada será 0. Efectivamente, la primera derivada es operador anulador de esta función. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a buscar el operador anulador de x quinta menos 3x cuadrada. Su operador es sexta derivada con respecto a x. Para comprobar, lo único que tenemos que hacer es derivadas sucesivas del resultado que vayamos obteniendo hasta la sexta derivada. De tal manera que podemos observar que efectivamente es el operador anulador, dado que como resultado obtenemos 0. En esta etapa del estudio de las ecuaciones diferenciales es común utilizar en lugar del operador dm de x una d mayúscula. Incluso es ventajoso porque podemos considerar un manejo algebraico de los términos de derivadas. Un último ejemplo, usando este operador. Si la función s a la menos x, su operador anulador es d más 1, es decir, d más 1, como si se tratara de un ente algebraico, lo multiplicamos por e a la menos x. Nos da entonces derivada de e a la menos x más 1 por e a la menos x. Resolvemos la derivada y obtenemos que efectivamente se trata de un operador anulador. Los operadores anuladores no son únicos, pero ¿cómo los vamos a determinar? El más sencillo de encontrar. ¿Cómo se elige ese operador? Porque hasta el momento solo hemos comprobado algunos. Sin embargo, ¿cómo selecciono el que específicamente es el operador anulador? Bueno, en base a la siguiente tablita. En ella podemos encontrar la función y su operador anulador. Entonces, en el caso del ejercicio inicial que estábamos estudiando, donde f de x es igual a y a es una constante,
vemos que la función que se asemeja es precisamente el 1. Entonces su operador será derivada enésima. Aquí no aparece x, o más bien aparece solo que está elevada a la 0 potencia. Significa que el operador será de potencia 1, primera derivada. Bien, en el último ejercicio vimos que estábamos buscando el operador anulador de e a la menos x. Entonces, esa función se parece a esta que tenemos aquí, donde alfa es igual a menos 1. Por lo tanto, el operador tendrá que ser este. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo determinar ese operador anulador adecuado. Vamos a buscar el operador anulador de la función dada. Bueno, busco una función que se parezca en la tabla. ¿Por qué elegimos 5x cuarta y no el otro término? Porque es el de grado máximo y ese es el que vamos a buscar cuando se trate de una función polinomial. Vemos que tiene la forma de 5x a la cuarta, se parece al último término, x a la n menos 1, solo que la única diferencia es el coeficiente. Aquí el coeficiente es 1 y en la función el coeficiente es 5. Sin embargo, podemos utilizarlo. Significa que su operador anulador será d a la n. Ahora, ¿cuánto vale n? Vamos a buscarlo. El término que se asemeja, ya dijimos, es x a la n menos 1. Si estos dos términos son iguales, entonces, o se asemejan, entonces las potencias las podemos igualar. Y tenemos que 4 es igual a n menos 1. De ahí despejamos n y obtenemos que n es igual a 5. Por lo tanto, sustituyendo en el operador anulador, tenemos que para esta función deberá ser la quinta derivada. Veamos otro ejemplo. Vamos a determinar el operador anulador de la función 3e a la menos 7x. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una función en la tabla que se parezca a esta precisamente. Observamos. A excepción del coeficiente, se parece a la función e a la alfa x. Quiere decir que su operador anulador es de menos alfa elevado a la n. Entonces hay que buscar los valores de alfa y de n para poder encontrar el operador anulador. Bien, entonces, como estos dos términos se asemejan, quiere decir que puedo igualar las potencias. Menos 7x es igual a alfa x, es decir, menos 7 es igual a alfa. Pero me hace falta la potencia n. La potencia n tiene que ver con la potencia de x que acompaña a la función exponencial.